Hola, ¿qué tal amigas, amigos? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo me les va? Aquí estamos en un programa más de ¿Qué propone? Y nos acompaña en esta ocasión el profesor de la Universidad Metropolitana de Macroeconomía, Hermes Pérez, también estuvo como jefe de la mesa de cambio del Banco Central de Venezuela. Y es que bueno, se acerca el fin de año y queremos manejar, conocer cuáles son las perspectivas de 2025. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes. Buenas tardes, saludos a ti y a tu audiencia. Oye, encantado por esta invitación para hablar de estos temas, pues. No, bueno, nosotros encantados, aunque bueno, siempre los economistas son muy señalados porque dicen, no, que pronostican, que no sé qué, que nunca la pegan, que están como los de que estudian la astrología y demás, pero ustedes no adivinan, ustedes hacen análisis y un análisis puede cambiar en el tiempo, ¿no es así? Es correcto, es correcto. ¿Qué es Sobre lo que todo está? en esta dinámica de nuestro Claro. país, en esta dinámica mundial donde todo es cambiante. Profesor, uno en la calle, uno siente y la gente lo dice, que luego de las elecciones el país entró como en un proceso de paralización, que hay como que todo el mundo está esperando qué pasa, qué no pasa, pero que hay un proceso de paralización. ¿Eso es una sensación o realmente hay, desde el punto de vista económico, una situación distinta después de las elecciones? Bueno, fíjate, el contexto político y la incertidumbre política impactan la actividad económica. Eso está muy estudiado en las ciencias económicas, ¿no? Si tú tienes una situación complicada desde el punto de vista político, la actividad económica no se te facilita. De hecho, en los últimos premios Nobel de Economía, entre ellos Acemoglu y otros, hablan, el premio Nobel de Economía se dio porque ellos estudian la relación entre las instituciones y el desempeño económico. Si las instituciones no funcionan bien, entonces el desempeño económico no resulta, ¿no? Ellos comienzan estudiando el caso de un pueblo que se llama Nogales, que está en la frontera de Estados Unidos. Entonces Nogales está dividido entre dos. Hay una parte que está en Estados Unidos y hay una parte que está en México. Entonces comienza con ese ejemplo, estudiando la parte de México y estudiando la parte de Estados Unidos, y la conclusión es que fíjate que el mismo pueblo, con el mismo clima, con las personas de las mismas raíces, en el lado de México la esperanza de vida es menor, el ingreso es menor, las mayores enfermedades, mientras que el otro pedacito que está en Estados Unidos, la esperanza de vida es mayor, tienen un ingreso per cápita mayor, etcétera, etcétera. Entonces, sí, después de las elecciones, en un escenario, un contexto que realmente se deteriora desde el punto de vista político, eso tiene un efecto sobre la actividad económica. Te recuerdan, por mencionarte una sola medida, que luego de las elecciones, por ejemplo, más del 51% de las conexiones aéreas de Venezuela se prohibieron, las que van vía República Dominicana y Panamá. Entonces, eso impacta al turismo, pero tenemos que recordar que muchas mercancías se importan vía avión. Entonces, si tú, Isnardo, eres un inversionista que estás en Hong Kong o en Asia y quieres venir a Caracas o a Venezuela porque te interesa montar un negocio petrolero, por decir algo, quieres ver, entonces resulta que tú no puedes llegar por Estados Unidos. O sea, es imposible que llegue de Asia hacia, porque la vía más rápida sería Asia, Estados Unidos, y de Estados Unidos, del norte de América llega. O sea, si tú estás en Canadá, no puedes llegar a Venezuela por esa vía. Entonces, te entorpecen las importaciones y exportaciones de bienes y servicios, te entorpece, por ejemplo, la llegada de turistas y te entorpece sobre todo la llegada de inversionistas, en el caso de que hubieran personas interesadas. Por mencionarte una sola cosa, también tienes que ver que en un contexto donde hay incertidumbre, la recomendación de los inversionistas es wait and see, espera y verá para ver qué sucede. Eso sucede aquí en Venezuela y sucede, por ejemplo, en el contexto electoral de Estados Unidos. Los inversionistas están esperando cuál es el resultado electoral para entonces decidir qué iban a hacer. Entonces, sí, efectivamente es eso. Fíjate, no solamente eso, que el Fondo Monetario Internacional este, hace 4 informes al año
El informe se llama Informes de Perspectivas Mundiales, donde el fondo hace pronósticos de todo el mundo, incluyendo Venezuela. En el de octubre, el Fondo Monetario Internacional recortó los pronósticos de crecimiento de Venezuela, que estaban en 4,5%, lo recortaron para el 2024 a 3 y para el 2025 a 3, estaba 4,5. Un pequeño recorte, pero es significativo en el sentido de que en abril no lo cambiaron en abril, sino lo cambiaron fue en octubre, luego de todo lo que ha pasado en el país. Ya, fíjese, usted viene de ser ex jefe del Banco Central de Venezuela, la mesa de cambio del Banco Central de Venezuela. O sea que usted sabe de divisas. ¿Qué es lo que está pasando con las divisas? Bueno, fíjate, ojo, hablamos fuera de cámara que la situación, lo que pasa con el mercado cambiario no es algo nuevo en Venezuela. Esto viene pasando desde 1983, ¿no? En un contexto que hemos cometido y mantenemos cometiendo el mismo error. Queremos mantener el tipo del cambio, el dólar, estable, en un contexto donde nuestra inflación, la inflación de Venezuela, es más elevada que la del resto del mundo. Entonces, el tipo de cambio es un precio más. Entonces, mantenerlo estable sin controlar la inflación no es posible. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, teníamos un anclaje cambiario que tenía el tipo de cambio sin movimiento, pero con muchísima liquidez en el país, y entonces a partir de un momento determinado esa fuerza que venía acumulando el tipo de cambio se dio, y entonces tenemos que el tipo de cambio ha venido aumentando de manera importante. En los 2 últimos meses, octubre y noviembre, más o menos ha crecido 30%, cuando en el resto del año había subido más o menos 0,5%, cero prácticamente. ¿Qué ha pasado? Bueno, si Venezuela tiene una inflación, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, en 67%, y Estados Unidos tiene una inflación de 2%, esa diferencial entre esos precios se tiene que materializar en la diferencia del tipo de cambio. Mantener un tipo de cambio estable mientras nosotros no controlemos la inflación es imposible. ¿Por qué razón? Bueno, en Venezuela, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, los precios han subido 67%, y el tipo de cambio, que es un precio más, tú no lo puedes tener sin ascenso, porque tarde o temprano esa mercancía se convierte en muy barata. Eso lo hemos venido padeciendo desde 1983, y realmente no hemos sido exitosos aprendiendo la lección y resolviendo este problema. No solamente de que tienes un aumento del tipo de cambio, sino que entonces se crean estos tipos de cambios paralelos que a su vez tienen una brecha con el tipo de cambio oficial de casi 20%. Sí, claro, sí, pero en bolívares son como 10, 11 bolívares en algunos casos. Entonces, en ese contexto es muy difícil. El tipo de cambio es otro precio más y debe moverse de manera similar que el resto de precios de la economía. Si los precios de la economía han subido 67% en un año, el tipo de cambio tiene que haberse comportado igual. Si tú lo mantienes estable, entonces se hace muy barato. Ahora, fíjese, obviamente ya vamos a tener que hacer la pausa, y la respuesta a una pregunta como esta no puede ser tan corta, porque ¿qué hacer? O sea, yo tenía entendido también que hay una mayor demanda de dólares y hay pocos dólares en el mercado, entonces también sube el precio. ¿Eso es real? Es correcto la observación, pero ¿por qué hay mayor demanda? El elemento fundamental que impulsa la mayor demanda de dólares es el aumento de la liquidez que existe en Venezuela. O sea, ¿cómo se resuelve el problema inflacionario? Reduciendo la liquidez. ¿Cómo se resuelve el problema del tipo de cambio? Resolviendo la liquidez. No hemos tenido ni hemos podido estar en la capacidad de resolver ese problema que se ha mantenido en Venezuela por largo tiempo. Aquí, por ejemplo, yo te puedo mostrar unos datos de Venezuela y unos datos del resto de Latinoamérica para que puedas ilustrarte. Por ejemplo, en Estados Unidos la inflación es 2%, y la liquidez en un año, la cantidad de dólares circulando en Estados Unidos ha crecido más o menos 2% en un año. Aquí en Venezuela, con una inflación de 67%, según el Observatorio Venezolano de Finanzas,
la liquidez, la cantidad de bolívares circulando ha crecido casi 200% en un año. Tú no puedes tener una economía con un nivel de liquidez creciendo de manera tan brutal, porque eso significa que las personas entonces tienen bolívares y tienen la capacidad de demandar dólares y bienes y servicios, que es lo que propicia la inflación. Si tú, imagínate que estás en una isla sola y sacas todo, no hay monedas en circulación, no hay inflación. Entonces, la forma de controlar, de abatir la inflación es reduciendo la liquidez, y la forma de controlar el precio del tipo de cambio es... De vuelta, amigas, amigos, con más de qué propone, estamos metidos en el tema económico. A mucha gente no le gusta el asunto del tema económico, pero resulta que si no funciona la economía, no tenemos dinero, no, la inflación nos come, como lo hemos estado viendo. Ahora, usted decía que la liquidez es el monstruo. ¿Cómo se elimina ese monstruo? ¿Cómo se acaba con ese monstruo? Bueno, si me permites, te comparto una lámina para poder ilustrarte con un ejemplo, ¿no? Ok, Fíjate, déjame ver que salga. Ah, ¿ya la ahí está. ves? Ah, ok, Sí, ya la ves. Fíjate tú. Fíjate, del lado izquierdo está la liquidez monetaria. Del lado izquierdo mío, me imagino que de tuyo es el lado derecho, ¿no? Fíjate que la liquidez monetaria se refiere a la cantidad de dinero en circulación en la economía. Es como la sangre en el cuerpo. Eh, un país donde, como en el caso de Venezuela, fíjate que a noviembre la liquidez en un año ha crecido 166%. Eso es muchísimo. Y eso lo que facilita es la posibilidad de que exista inflación. Ojo, parte de ese crecimiento de la liquidez obedece a algo que se llama, que llamamos los economistas financiamiento monetario, que son los préstamos que hace el Banco Central al gobierno. Eso en todo el mundo está prohibido, con alguna excepción en Argentina no está prohibido, pero en la mayoría de países del mundo los préstamos de los bancos centrales al gobierno está prohibido porque eso genera inflación. Y la inflación termina, reduce el poder de compra de toda la población. Fíjate que el financiamiento monetario ha crecido un año 152%. ¿Qué significa? Que tenemos un enorme caudal de liquidez que básicamente el Banco Central le está prestando dinero al gobierno. Eso, por la legislación nacional, eso está prohibido. Ahora, Eso es lo que se llama, profesor, eso es lo que se llama dinero inorgánico. bueno, algunos lo llaman así, Ok, básicamente, porque el Banco Central tiene la posibilidad de crear dinero, pero en este caso crea dinero sin respaldo. ninguna, sin ningún respaldo. Entonces, fíjate, mira la cantidad de circulación. Estamos hablando de 400 millardos de bolívares. Pasó de 147 a 400 millardos, 150% en un año. Ahora, fíjate, vete al otro lado y ve los países, todos los países del mundo, y ve la parte donde dice liquidez monetaria. Fíjate tú, Bolivia, por ejemplo, que es el primer caso, la inflación de ellos es 6%. ¿Cuánto ha crecido la liquidez en un año? 14,8%. Ve el caso más abajo de Colombia. Colombia, 5,8% la inflación. ¿Cuánto ha crecido la liquidez? 7%. Mira el caso de Reino Unido, por ejemplo. Reino Unido la inflación es 1,7%. ¿Cuánto ha crecido la liquidez en un año? Cero. Estados Unidos 2,4%. ¿Cuánto ha crecido la liquidez? 2,4%. Fíjate, los países que tienen problemas, Argentina, Turquía y Venezuela, todos tienen altísimos niveles de, de inflación y tienen altísimos niveles de liquidez. ¿Qué significa? Mientras más dinero en circulación, eso propicia que los precios suban. ¿Cómo se resuelve el problema? Bueno, se resuelve como está haciendo, por ejemplo, Reino Unido. Reino Unido quiere reducir la inflación, entonces la liquidez no crea dinero, o no hay un aumento de la creación de dinero en un año, por lo menos en septiembre, hasta septiembre de Eso es 2024. lo que está haciendo Argentina con Bueno, Milei. a Argentina, por eso era la razón que Milei dice, vamos a eliminar el Banco Central, porque dice, ¿quién es el que crea liquidez? El Banco Central, vamos a eliminar. No lo ha hecho, pero el mensaje de fondo no es que el Banco Central o los bancos centrales son los que crean esa cantidad de dinero. Entonces, si los bancos centrales están creando tanto dinero, eso propicia inflación. Entonces, la solución de mi ley es más radical, bueno, eliminar el Banco Central. Pero fíjate el caso de las grandes economías, Canadá, Portugal, Reino Unido y Estados Unidos. Este ejemplo,
Fíjate que la liquidez oscila entre 0% Reino Unido, 2,4% Estados Unidos, 5% Canadá y Portugal, y mira la inflación. Entonces, sí se puede controlar la inflación controlando la liquidez. Volvemos al caso de Venezuela. Nosotros en un año, 160% de liquidez es muchísimo, muchísimo. Eso garantiza que el problema inflacionario se mantenga, lamentablemente. Ok, le pido por favor que volvamos a la pantalla inicial. Ok, seguimos con el profesor Hermes Pérez. Ustedes lo están escuchando en la entrevista de nuestro programa de hoy. Fíjese, de cara a 2025, ¿cómo ha estado la economía? ¿Cómo se puede, me voy a aguantar con 2025, cómo se puede resumir lo que ha pasado en 2024 con la economía venezolana? Bueno, fíjate, nosotros pasamos una gran crisis con una caída de la actividad económica e hiperinflación. Hemos salido de eso, no estamos ya la hiperinflación quedó atrás y el país está creciendo, ¿no? Pero como bien te lo comentaba, el crecimiento este año, que estaba estimado en 4,5%, el Fondo Monetario Internacional lo recortó a 3%. Entonces, el escenario, como volviendo a la pregunta inicial, el escenario político, el deterioro del escenario político, de alguna forma condiciona la situación económica. Y como yo te venía comentando, vamos a decir, el nivel de institucionalidad, cuando se ve afectado, entonces eso de alguna forma tiene impacto o remanentes en la parte económica, como lo vimos, o inflación, o falta de crecimiento, o desempleo, que al final agrava el problema, por ejemplo, de pobreza que existe en el país. Entonces, estamos creciendo a una tasa de 3%, pero sin embargo, la situación realmente tenemos que reconocer que sobre todo el anclaje político, la situación política, está resultando un peso en el ala que hace que ese avión parta y agarre un vuelo, un crecimiento sostenido, lamentablemente. Ahora, cuando se habla de crecimiento, ¿qué está creciendo? Cuando dice la economía creció, ¿qué crece? Porque la gente, la percepción de la gente en la calle es no tengo plata, no me alcanza la pensión, o sea, los salarios son bajos, o sea, ¿qué es lo que crece? ¿Cómo se le explica eso a la gente? Bueno, hay una actividad que viene creciendo de manera constante, poca pero constante, que es la actividad petrolera. Venezuela en 2020 producía 500.000 barriles, ahorita está produciendo alrededor de 957.000 barriles que se exportan y se venden. Ahorita tenemos licencias, se le está vendiendo a Estados Unidos. Mira, por concepto de ingresos petroleros, Nardo, el estimado este año son de 18.000 millones de dólares. Quisiera cualquier país de Latinoamérica tener ese ingreso petrolero. No estamos en los niveles de la Venezuela Saudita cuando producíamos 3,5 millones, pero 18.000 millones de dólares es una cifra respetable. Con respecto al año pasado, Isnardo, esta cifra ha crecido casi 40%. Y con respecto a 2020, los ingresos petroleros han crecido casi 214%, casi no, exactamente 214%. A eso le sumas entonces, por ejemplo, que el CENIAT informa que hubo un incremento de la recaudación de 185%. Entonces, bueno, tienes un conjunto de actividades que han tenido un desempeño bueno. Las licencias han facilitado, por ejemplo, entonces de que se venda directamente a Estados Unidos sin descuento. Entonces eso significa dinero efectivo, constante y sonante para el gobierno. Eso es un Bien, monto importante. amigas, amigos, con más de qué propone, ya lo han visto, nos acompaña Hermes Pérez, es profesor de macroeconomía de la Universidad Metropolitana y también es jefe de la mesa de cambio del Banco Central de Venezuela. La perspectiva 2025, existe la probabilidad de que Donald Trump vuelva a aplicar sanciones a Venezuela. Eso es una probabilidad. No necesariamente va a ocurrir, pero podría ocurrir. Un escenario como ese sería devastador. Bueno, sí, efectivamente, 2025 es un año que va a tener bastante incertidumbre. Hay dos elementos. El primero, tenemos que recordar que viene la toma de posesión del 10 de enero, el escenario político interno. Eso es un escenario que genera incertidumbre. Y el segundo elemento es la posibilidad, como tú bien lo dices, existe el riesgo, más no estamos seguros, existe la posibilidad
de que Donald Trump vuelva a adoptar una línea dura similar a su primer periodo de gobierno. Eso sería realmente muy fuerte contra Venezuela, porque, por ejemplo, ¿qué hizo Donald Trump en 2019? Bueno, prohibió todas las importaciones desde Venezuela de petróleo. Entonces, nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, que nos paga cash inmediato, entonces resulta que dejó de comprarnos petróleo y entonces comenzamos a vender petróleo en el resto del mundo con unos descuentos enormes. Entonces, si eso vuelve a pasar, estamos hablando que esos 18.000 millones de dólares que estamos recibiendo hoy, que podrían ser 25.000 millones el año que viene, eso se puede reducir, por ejemplo, en un 30-40%. Estamos hablando de entre 10 y 15.000 millones de dólares. Entonces sería, por ejemplo, 10.000 millones de dólares, estamos hablando que le recortarías al gobierno casi la mitad de los ingresos petroleros. Y estamos hablando de volver al tema entonces de vender con descuento y todo esto. Entonces es un escenario bastante serio, tendría un impacto bien desfavorable en la economía venezolana. Ojalá que no suceda, ojalá que se logren acuerdos y que se lleguen a puntos intermedios donde podamos seguir vendiendo petróleo sin ningún problema, aunque se llegue a algún acuerdo entre eso. Eso sería muy lamentable si vuelve a pasar. Ya, fíjese, sigamos en ese escenario, que nadie quiere el escenario, pero es un escenario. Eh, ¿Podríamos estar de nuevo ante hiperinflación con unas sanciones? ¿O la Mira, hiperinflación está de la mano de otra cosa? bueno, todos esos riesgos son posibles, ¿no? Porque una forma de poder tratar de compensar esa caída del gobierno, ojalá que esa caída de los ingresos del gobierno, ojalá que el gobierno haya aprendido la lección durante la hiperinflación, no sea que vaya y utilice la maquinita de impresión de dinero del Banco Central y volvamos a un escenario de hiperinflación. Ojalá no sea el caso. Lo que sí es que en ese contexto, vamos a decir, donde Trump adopte una línea dura, que ojalá no sea el caso, estamos hablando de que los ingresos del país podrían caer a la mitad y eso podría significar un riesgo para que, o una tentación para que el gobierno vuelva a utilizar estos métodos alternativos poco apropiados y que van contra incluso de las normas vigentes, de que se financie a través de emisión de dinero excesivo por parte del Banco Central. Ojalá no sea Ya, el caso. otro escenario, se queda Nicolás Maduro, no hay sanciones, pero obviamente se genera una situación interna en el país de zozobra política, de tira y encoge que ya hemos vivido antes. Eso obviamente también afectaría a la economía. Tal cual. Fíjate, si tú me permites, aquí también te quiero, Ok, quiero mostrar algo que tiene que ver con esa pregunta que me estás haciendo, ¿no? Si me permites compartir. Fíjate, claro. este, yo te comenté que los premios Nobel que acaban de ganar, su trabajo tiene que ver cómo las gobernanzas, las instituciones que existen en el país afectan el desempeño económico, ¿no? Aquí el cuadro que te pongo al lado es un cuadro que el Banco Mundial mide la gobernanza de todos los países del mundo, incluyendo Venezuela, ¿no? La idea es, esto es una medida que va de 0 a 100. Lo óptimo es llegar a 100, por ejemplo. Dinamarca, Noruega, los países nórdicos están en 100 o cerca de 100. Significa que tiene una gobernanza óptima, que las instituciones funcionan, los tribunales funcionan, el sistema político funciona, que el gobierno es efectivo, que las regulaciones funcionan bien, que existe Estado de Derecho, que controlan la corrupción. Entonces, el Banco Mundial mide esta gobernanza. Te lo digo porque tú me estás diciendo en un escenario Claro. donde la situación se mantenga. Fíjate, mira el nivel de gobernanza de Venezuela. Lo estamos comparando con Latinoamérica. Ojo, no lo estamos comparando con países europeos ni nórdicos, con Latinoamérica. Y fíjate que Venezuela en 2023, en todos los indicadores de gobernanza prácticamente tienden a ser. ¿Qué significa eso? Bueno, mira, tenemos un trabajo importante que hacer en el país, Isnaro, ¿no? Fíjate, por ejemplo, Estado de Derecho. Esto es 2023, 0,5, 0,5. Este es un indicador que va de 0 a 100. El Estado de Derecho en Latinoamérica es 48. La idea es que tengamos 100. Entonces, nosotros tenemos una institucionalidad que está muy debilitada por todos los conflictos que hemos tenido.
Y esto tiene una relación muy importante con lo que, y tiene que ver con la pregunta muy inteligente que hiciste sobre la situación económica. Mientras nosotros no resolvamos este tema institucional, no vamos a tener un crecimiento económico saludable y sostenible en el tiempo. Entonces, es un elemento fundamental que nosotros recuperemos o que mejoremos estos indicadores de gobernanza por ejemplo, pone el Banco Mundial. Cosas como Estado de Derecho en cualquier país donde no funciona el Estado de Derecho, la economía no funciona. Profesor, quién mide eso? ¿De dónde salen esos números? Esos números los mide el Banco Mundial. Y Ok. El Banco Mundial tiene más de 250 instituciones que hacen estas mediciones en todos los países del mundo. Para el caso de Venezuela, por ejemplo, el Banco Mundial consultó en un promedio entre 8 y 12 instituciones por cada indicador. Lo hacen todos los años. Ojo, todos los años. Hay una serie de 2000 hasta 2023. Es un indicador sólido. No es simplemente un número, no, es un indicador sólido que está respaldado con un conjunto de trabajos académicos y el Banco Mundial lo que te hace es entonces presentarte los resultados de esto. Los Pero inversionistas, perdón, los inversionistas seguían por estas cosas. mira, en líneas generales, Mm. estas son cosas que son conocidas, sobre todo se ha hecho muy popular a raíz de lo que te comenté el premio Nobel, los premios Nobel de Claro. Economía, porque ellos estudian esta relación. Entonces te dicen, mira, cuando tú tienes gobernanza débil, el desempeño económico es malo. Volvemos al caso de Nogales, Mm. Nogales México y Nogales Estados Unidos. Acemoglu Claro. en su libro dice, no es que la institucionalidad de Estados Unidos es perfecta, no, pero la institucionalidad de Estados Unidos es mejor que la institucionalidad de México y por eso entonces tienes un pueblo que está atravesado por una banda y por una valla, mejor dicho, donde entonces el lado mexicano tiene resultados muy inferiores desde el punto de vista económico, social, político, que con respecto al mismo Nogales que está del lado estadounidense. Y Bien, es una cosa que es de sentido común. ya, bueno, ya casi estamos terminando. 0,5 de 100 no es tan mal, profesor, no estamos tan mal. O sea, prácticamente, o sea, cualquier alumno que saque 0,5 de 100, o sea, ya pasó la materia, usted queda clase. ¿Ah? Grave, es Mira, gravísimo, muy grave esos números. mira, esto es una cosa realmente lamentable. Y sobre todo, el mensaje de esto, Isnardo, es que sin resolver esos temas institucionales no vamos a tener éxito económico. Mira, una anécdota, mi primera clase en posgrado en Estados Unidos de economía, el profesor me mandó que fuera a un tribunal en Los Ángeles y que estuviera toda la mañana viendo cómo se resuelven los casos en los tribunales. ¿Cuál era el mensaje? Mira, vale, si tú tienes un sistema económico que los tribunales no te resuelven vamos a decir, las diferencias entre consumidores y compradores, entonces básicamente la economía no funciona. Entonces, la primera clase fue, anda a ver cómo funcionan los tribunales aquí en Estados Unidos y cómo se resuelven Mm. vamos a decir, las diferencias que hay entre consumidores y compradores. Claro, el Estado de Derecho, El definitivamente. Estado de Derecho, tal Bueno, cual. profesor, le agradezco muchísimo, se nos agotó el tiempo y esperemos que lo que hemos analizado en 2025 sea positivo para Venezuela y que puedan realmente cambiar las cosas, porque en el fondo los venezolanos de a pie, los que estamos en medio de todo este lío, somos los que padecemos el asunto. ¿Sí? Todos los que estamos aquí, el deseo de todos es que tengamos una economía saludable y que esa economía de alguna forma mejore las condiciones para todos. Por eso es importante combatir la inflación, porque la inflación es una enfermedad que afecta a toda la población en general. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Hasta luego. Hermes Pérez, lo escuchaban, profesor de la Universidad Metropolitana, de profesor de macroeconomía y también ex jefe de la mesa de cambio del Banco Central de Venezuela. Nos acompañó en nuestro programa que propone de hoy. Les agradecemos por su sintonía y les recordamos que, bueno, que vamos a seguir analizando de cara al 2025.